Sigamos formalizando cómo se entrena el clasificador Naive Bayes a partir de un corpus. Learning. ¿Cómo yo aprendo entonces el clasificador a partir de un corpus? Básicamente tengo que estimar las probabilidades las probabilidades condicionales de un término dado una clase, para todas las clases y para todos los términos, y ver las probabilidades solas de cada clase. Ya, entonces básicamente lo que uno hace, si uno quiere aprender Naive Bayes, lo que uno hace es que por cada clase, categoría, concatena todos los documentos en un gran documento. ¿Ya? Que por ejemplo, el documento deporte, el documento farándula, etc. ¿Ya? Y hacemos estimación de máxima verosimilitud que se obtiene usando conteos de frecuencia. Entonces, la probabilidad a priori de una clase, ¿cuál es la probabilidad de que un documento sea deporte? Es la cantidad de documentos de esa clase partido de la cantidad total de documentos. O sea, si tengo 100 documentos y 20 documentos son de deporte, la probabilidad de deporte es 20 sobre 100. Y como obtengo las probabilidades condicionales, acá lo que tengo que hacer, como les decía, concateno todos los documentos de esa clase. Por ejemplo, supongamos que C sub J es deporte. ¿Cuál es la probabilidad de fútbol dado deporte? Cuento cuántas veces aparece la palabra fútbol en este documento gigante, o sea, en todos los documentos de deporte, y normalizo por el largo al final de este documento concatenado, que es equivalente a contar cuántas veces ocurrió cada palabra dentro de este corpus, dentro de este documento. Entonces la estimación la hago como la fracción de veces que la palabra W sub I aparece dentro de las palabras de documentos del tópico C sub J, que es el gran documento que yo concateno. O sea, a grandes rasgos estoy creando un mega documento por cada tópico o por cada clase, concatenando todos los documentos en este tópico y usamos la frecuencia de la palabra W en este mega documento. ¿Ya? Esa es la idea del Naive Bayes multinomial. ¿Cuál es el problema? Como el cálculo de la clasificación lo hacemos en base a un producto, si algún término del vocabulario no ocurre en una de las categorías, va a indefinir toda la probabilidad, va a dejar por cero todas las probabilidades de todas las probabilidades de cualquier documento que tenga esa palabra. ¿Ya? O sea, si, por ejemplo, ¿qué pasa? Y eso es el mismo problema que teníamos con el language model, ¿ya? Que todos estos modelos probabilísticos que tienen estas pitatorias se pueden quedar en cero fácilmente. Y eso hace que no generalicen bien. ¿Ya? Acuérdense que el concepto de Machine Learning generalizar es que el modelo realmente pueda portarse bien y hacer predicciones correctas en documentos bien distintos a los vistos durante el entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa si no vimos ningún documento de entrenamiento con la palabra fantástico, fantastic, y clasificado como positivo? ¿Ya? Entonces, después, si yo tengo un documento que es positivo y tiene la palabra fantástica, pero por mala suerte fantástica solamente ocurrió en documentos negativos, esta probabilidad, este conteo vale 0, entonces esto se multiplica como 0. Esta probabilidad vale 0, y entonces va a ser parte de este producto, este 0, y va a dejar la probabilidad de que pertenezca a la categoría positivo como 0. Y sin importar el resto de la evidencia, puede que el resto de las palabras sean muy positivas, pero ahora es imposible que el modelo pueda clasificar un documento con esta palabra como positiva. Eso es súper malo. ¿Cómo solucionamos esto? Haciendo smoothing, cosas muy parecidas a lo que hacíamos con los modelos de discount. Ya, pero los modelos de discount eran modelos más complejos, acá hacemos algo mucho más simple, que se llama Laplace smoothing, suavizamiento de Laplace. ¿Qué es lo que hacemos? Asumimos que básicamente lo que estamos haciendo, acuérdense que yo tengo un vocabulario, que son todas las palabras que veo en todos los documentos de todas mis clases, y para cada clase, para cada categoría, deporte, farándula, o positivo, negativo, etc., creo este mega documento. Lo que estoy haciendo es que a cada mega documento le agrego un conteo por cada palabra. Entonces, antes de contar, es como que todos
todas las clases tienen por lo menos una ocurrencia de cada palabra. Entonces, se define ahora entonces la probabilidad de una palabra dada una clase como el conteo que tiene más 1, y ahora normalizo por una suma más 1 para todos los casos. Esto sale para afuera y es del tamaño del vocabulario. Esto es equivalente a que yo haya inicializado mis conteos poniendo que todas las palabras ocurrieron una sola vez por cada clase. Y después empiezo a contar. Con eso nunca se va a indefinir esta probabilidad, porque este count va a ser al menos 1 para todas las clases. O sea, si fantástico nunca corre con positivo, esto vale 0, pero con esta nueva definición le sumo 1. Y básicamente, ¿por qué le sumo el vocabulario acá? Para que la probabilidad quede bien definida. O sea, que la suma de todas las palabras, dado una clase, las probabilidades sumen 1. Para que eso quede bien definido, le estoy haciendo esto. Le agrego esto. Que es muy parecido, muy parecido, si lo piensan bien, a lo que hacemos con los alfas y con el modelo Katz-Off en los language models. Entonces, el algoritmo que entrena un modelo de naive Bayes multinomial, ¿qué es lo que hace? Tiene un corpus de documentos, donde cada documento tiene una categoría, categoría 1, 2, 3. Extraigo primero el vocabulario, que son todos los términos que encuentro, haciendo tokenización y todo el preprocesamiento que yo quiera hacer. Después calculo la probabilidad a priori, la prior de cada categoría, que es básicamente contar la cantidad de documentos que tengo por cada categoría y eso normalizarlo. Y después, para tener las probabilidades condicionales de un término dado una clase, ¿qué hago? Para cada categoría concateno todos los documentos en un gran documento. Y después recorro mi vocabulario y cuento cuántas veces ocurre cada palabra del vocabulario en el megadocumento de cada categoría. Y les agrego estos conteos adicionales con Laplace. ¿Ya? Acá puse poner un parámetro alfa, que es una generalización, que si quisieran ponerle algo distinto a 1. Pero la idea, el estándar de Laplace smoothing es ponerle un 1 acá. ¿Ya? Y con eso estoy asegurando que esto nunca se indefine. Y eso es el proceso de entrenamiento de naive Bayes. Ahora quiero formalizar un poco la idea de que language modeling y naive Bayes están intrínsecamente relacionados. Y de hecho uno podría interpretar naive Bayes como un modelo de language model, donde en verdad tengo un language model por cada categoría y para clasificar me quedo con el language model que le asigna más probabilidad. ¿Ya? Y el prior sería solamente como un ponderador, ¿no? Que le pongo. ¿Por qué? Ya, veamos entonces, este es el modelo generativo, esta es una notación de modelos gráficos, cosas de Machine Learning que no voy a entrar en detalle en este curso, pero existen notaciones en base a grafos que nos pueden decir cómo estoy yo modelando la probabilidad conjunta de varias variables aleatorias. Y donde están todos los supuestos de independencia. En naive Bayes yo tengo esta idea de que cada término es independiente de otro dado la clase, y eso en un modelo gráfico se anota así. ¿Ya? También esto se conocen como redes bayesianas. La única gracia que sepan es que existen formas gráficas que yo puedo diagramar para explicar todos los supuestos de dependencias e independencias que yo tengo dentro de mis variables. ¿Ya? O sea, si yo veo esto asume, uno ve esto y uno asume al tiro que estoy haciendo el supuesto de independencia de las probabilidades condicionales. O sea, estoy haciendo esto de aquí. Esto, al llevarlo acá, a este supuesto de independencia, que me permite simplificar los cálculos, es equivalente a este diagrama de acá. Ya. Cuando uno es un clasificador naive Bayes, uno en teoría podría usar más atributos que solamente las palabras. ¿Ya? Uno podría usar, como les dije al principio, en la primera clase, uno podría escoger cómo construyo mi vector que representa mis documentos. Y podría tener atributos como binarios como tiene URL, no tiene URL, o de conteo, cuántas URLs hay, cuántos correos hay, y podría tener cosas para sentimientos como un lexicón, como un diccionario de palabras positivas y negativas,
y tiene un atributo que diga cuántas palabras positivas hay, cuántas palabras negativas hay. Pero si nos restringimos solamente a palabras, ya solamente usamos word futures, y usamos todas las palabras en el texto, entonces naive Bayes tiene una importancia súper similar a la idea de hacer language modeling. ¿Ya? Imaginemos que por cada clase tuviese un language model unigrama. ¿Se acuerdan del language model unigrama? El más simple, el que no tiene contexto. O sea que la probabilidad de una palabra, dado la anterior, es equivalente a la probabilidad de una palabra. Si le asigno entonces a cada palabra su probabilidad de palabra dado la clase usando frecuencia, la probabilidad de una oración entonces es la multiplicación de la probabilidad de una palabra dado la clase. Después yo podría tener una oración como I love this fun film y tengo estas probabilidades, probabilidad de la palabra dado la clase positiva. Podría asignar una probabilidad a la oración dado la clase positiva. ¿No? Que esta gran idea es como el mega documento que yo decía, todos los documentos positivos. Podría hacer lo mismo, podría hacer entonces un language model por cada categoría que yo tenga. Acá tengo un language model para la clase positivo, un language model para la clase negativo. Y después yo para clasificar, lo único que tendría que hacer es aplicar mi language model a ver como la probabilidad de que el language model genere mi oración de objetivo target y ver a cuál le asigno una probabilidad mayor. Acá la probabilidad de positivo es mayor que negativo, que viene de multiplicar todas estas cosas. Y eso me permite a mí clasificar. Si se dan cuenta, el naive Bayes classifier que tengo yo es casi lo mismo, la única diferencia es que tiene esta multiplicación por el prior. Es la única diferencia. Tengo acá la fórmula. La única diferencia que tengo es todo acá. ¿Ya? Pero si le sacamos eso, tenemos básicamente un language model. Unigrama. ¿Ya? Y con eso terminamos la relación entre naive Bayes y language models. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo que va a simplificar todo, en que les voy a mostrar un corpus de juguete y vamos a ver cómo calculamos las probabilidades. Ya. Mi corpus de entrenamiento aquí está formado por 4 documentos, el documento 1, el 2, el 3 y el 4. Y tengo 2 clases, la clase C que viene de China y la clase J que representa Japón. Ya básicamente si el documento habla de China o habla de Japón. Y este es el documento de testing en el que yo no le conozco la categoría. ¿Ya? Entonces primero yo tendría que saber cuál es mi vocabulario. Mi vocabulario que tendría la palabra Chinese 1, Beijing 2, Chinese ya lo tengo, Shanghai 3, Chinese ya lo tengo, Macao 4, Tokio 5 y Japón 6. ¿Ya? Mi vocabulario entonces tiene 6, porque Chinese ya lo tengo. Ya, hay 6 palabras. Ya. Acuérdense, la palabra, entonces el tamaño del vocabulario, se lo vemos acá, es 6. La probabilidad a priori de cada clase, la probabilidad de que un documento sea chino, va a ser 3 sobre el total de documentos de entrenamiento, 4. Y la probabilidad de que un documento sea japonés es 1, este de acá, este documento de acá, sobre los 4 documentos de acá. Esos son los a priori. Y ahora, ¿cómo calculo yo para clasificar? Acuérdense este documento de acá. Lo que yo voy a tener que hacer es calcular la probabilidad del documento, de la clase dado el documento, después el teorema de Bayes, y voy a ver cuál asigna una mayor probabilidad. ¿No es cierto? La probabilidad de chino dado el documento 5, la probabilidad de Japón dado el documento 5, y ver cuál le da una probabilidad mayor. Durante el entrenamiento dejo todas estas probabilidades calculadas, ¿no es cierto? Para todas las probabilidades condicionales. Y yo hago conteo de Laplace. Entonces hago este suavizamiento de Laplace. Entonces cada conteo está suavizado agregándole al numerador un 1, que parto contando 1 a todo, y el denominador le agrego el vocabulario total para que las probabilidades queden bien definidas. ¿Ya? Entonces la probabilidad de Chinese dado chino va a ser ¿cuántas veces en mis documentos chinos ocurre la palabra Chinese? 1, 2, 3, 4, 5. 5.
más 1, 6. Hasta 5 más 1. Partido en la cantidad de palabras de mi mega documento chino. Mi mega documento chino serían estos 3 primeros documentos. ¿Cuántas palabras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Ya? Acá no estoy con el vocabulario. Acá concatené el documento y le estoy viendo el largo que tiene. El mega documento, 8. Y más 6 el tamaño del vocabulario. ¿Ya? Y eso me da 6 sobre 14. ¿Ya? ¿Y cuál es la probabilidad de Tokio? Acá es interesante. ¿Cuál es la probabilidad de Tokio dado China? Tokio no aparece ninguna vez aquí. En ningún documento chino. Solamente aparece en un documento de la otra clase. Pero por Laplace Smoothing me aparece un 1 acá. Entonces me queda un 1 partido en 14. Que es una probabilidad muy bajita, pero igual existe y que no indefine. Y eso me permite a mí tener mejor generalización. Porque puede pasar que por suerte que algún documento que hable que su tópico principal sea China, mencione a Japón. Pero uno espera que lo mencione menos veces que lo que menciona a China. ¿Ya? Y lo mismo uno podría hacer para las probabilidades, las probabilidades condicionadas dado la clase Japón. ¿Ya? Chinese dado Japón. Acá tenemos que Chinese ocurre una vez, más 1 por el Laplace Smoothing. En total tiene 3, que sería la cantidad de tokens que tiene mi mega documento japonés. Y le sumo 6, que es el tamaño del vocabulario. Me queda 2 sobre 9. Y así sucesivamente. Ya, pues. Ahora clasifiquemos. ¿Cuáles quiero entonces yo ver, hacer el argmax, ¿no es cierto? Que es máximo a posteriori, que se llama en estimación bayesiana. ¿A cuál asigno mayor probabilidad? Entonces la probabilidad de chino dado este documento va a ser primero el prior de chino, que es 3/4, por la probabilidad de Chinese dado chino, que sería 3 sobre 7, y elevado a 3, porque aparece 3 veces. 3. Y después la probabilidad de Tokio dado chino, que es 1 sobre 14. Y la probabilidad de Japón dado chino, que es 1 sobre 14. ¿Ya? Multiplico todo esto y esto me da aproximadamente 0,0003. Y ahora calculo la probabilidad de Japón dado el documento 5. O sea, cuál es la probabilidad de que el documento de la clase Japón dado que estoy viendo el documento 5. Después esto lo invierto con el teorema de Bayes, ¿no es cierto? Tengo primero la probabilidad a priori, que es 1 sobre 4. Y después tengo Chinese. ¿Cuál es la probabilidad de Chinese dado Japón? 2 sobre 9. Elevado a 3 porque tengo Chinese, Chinese, Chinese. ¿Cuál es la probabilidad de Tokio dado que el documento es sobre Japón? Es 2 sobre 9. ¿Cuál es la probabilidad de Japón dado que el documento es de Japón? 2 sobre 9. ¿Y a cuánto me da la probabilidad? 0,001. ¿Ya? Entonces este documento que habla 3 veces sobre China y 2 veces sobre Japón, por decirlo así, tiene más probabilidad de ser chino que de ser japonés. Entonces yo lo clasificaría con esta clase. Y eso es el clasificador Naive Bayes. Ya, en resumen de Naive Bayes es un clasificador súper simple. Es fácil de entrenar y requiere bajo almacenamiento, solamente hacer conteo. Es fácil de implementar. Lo bueno es que si hay algún atributo irrelevante, o sea, un atributo que no es importante para ninguna de las clases, se va a cancelar porque no va a afectar el resultado. ¿Ya? Porque si alguna palabra no es, aparece con la misma frecuencia para la clase 1 que para la otra, va a efectuar igualmente, va a hacer el mismo efecto sobre las dos probabilidades, entonces se cancelan. Es mejor que otros algoritmos de clasificación que no se usan casi nada en NLP, como decision trees, cuando hay muchos atributos. Es óptimo si la supuesta independencia se cumple, aunque la práctica rara vez se cumple, ya por el caso de los enigramas, por ejemplo, que son importantes, como Nueva York. Es un buen baseline. Puede que muchos clasificadores se porten mejor, pero siempre es bueno saber cómo le está yendo a Naive Bayes multinomial. O sea, es un problema de clasificación tan simple que no tiene sentido hacer un modelo con una red neuronal profunda
si Naive Bayes multinomial lo resuelve bien. Eso, y con eso terminamos explicando cómo funciona el clasificador Naive Bayes. A continuación vamos a hablar sobre evaluación de clasificadores.